Dios te bendiga, amado. Te habla y te saluda el pastor Jesús Taveras. En esta oportunidad quiero compartir contigo un tema que considero importante. Un encuentro personal con Dios. Escúchame, un encuentro personal con Dios. Yo no sé cuál es la situación de tu vida, no sé cómo andas espiritualmente, pero Dios me ha indicado que te dé esta información y quiero dártela. Si tu vida está un poco alejada de Dios, necesita en este instante acercarte a Él. La Biblia dice claramente, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Necesitamos entonces en los tiempos difíciles que estamos viviendo tener una cercanía con el Señor para que nosotros realmente no seamos sorprendidos con el gran movimiento que viene. Entonces te quiero citar acerca de lo que es un verdadero encuentro con Dios. Quiero citarte al apóstol Pablo en el libro de los Hechos, en el capítulo número 9, versículo 1 hasta el versículo número 19, narra la historia de un hombre llamado Saulo de Tarso. Este hombre iba y buscaba cartas de los principales para perseguir a los cristianos. Este hombre venía persiguiendo a la iglesia del Señor, pero aconteció que camino a Damasco, algo grande aconteció en la vida de este hombre. Dice que vino una luz, un gran resplandor, y él cayó al suelo. Y cuando él cayó al suelo, él escuchó la voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le estaba diciendo, ¿quién eres, Señor? No podía ver, solamente miraba el resplandor de la luz. Entonces, yo soy Jesús, a quien tú persigues, le dijo el Señor. Ahora bien, él le dijo, ¿qué quiere que hagas? Entonces Jesús le dijo, no, vete a la calle a la derecha, allí se te va a decir lo que tienes que hacer. Resumimos lo siguiente. El apóstol venía en persecución de la iglesia, es decir, que cuando perseguimos a la iglesia del Señor, perseguimos a los hijos de Dios, estamos persiguiendo al mismo Dios. Por eso es importante que si estás en el suelo te levantes. Y si estás levantado todavía pueda buscar más del Señor. Porque la Biblia dice claramente en el libro de Apocalipsis, el que es justo todavía practique la justicia. El que es santo, santifíquese más. Necesitamos avanzar en los tiempos que estamos viviendo. Y queremos que tú puedas tener un encuentro con Dios, como lo he tenido yo, como lo tuvo el apóstol Pablo. Y en la narración dice lo siguiente, que después que él fue a la calle de la derecha, ahí estuvo durante 3 días y 3 noches sin comer ni beber, sino orando. Y Dios trató con un siervo que tenía, que era el que estaba realmente ministrando en esa área, llamado Ananías. Y Dios le habló a Ananías en visión y le dio a entender que había uno llamado Saulo de Tarso, que estaba orando y que veía que venía alguien en visión y oraba por él y que él recobraba la vista, porque él perdió la vista con aquel resplandor de la luz. Es que cuando la gloria de Dios viene sobre nosotros, hermanos, si no estamos nosotros conectados con Dios, hay dificultades, hay problemas. Entonces necesitamos nosotros estar conectados con el Señor. Por eso te insto en este momento a que puedas buscar el rostro del Señor, a que puedas acercarte a Dios, porque la Biblia dice, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Es interesante entonces en esta historia el encuentro verdadero que tuvo él con Jesús. Eso es un encuentro que cuando alguien tiene un encuentro con el Señor, nunca más su vida será igual. Hay transformación, hay realmente algo diferente para la persona que tiene el encuentro con el Señor. Por eso si eres cristiano y estás solamente sirviendo por religión, la religión te aleja más de Dios. La religión es dogmática, es creada por los hombres. Pero Jesús vino para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Entonces se necesita acercarse a Jesús y decirle, yo sé que tú moriste por mí. Yo necesito estar agradecido y decir, yo quiero recibirte como mi único y suficiente Salvador. Hay gran necesidad en mi vida. Trato de hacer las cosas bien y no me salen bien. Cuando me encuentro solo conmigo mismo, a sola conmigo, entonces tengo dificultad, tengo problemas porque siento un gran vacío en mi alma, siento un gran vacío en mi corazón. Ese vacío solamente lo puede llenar el Señor. Así que no importa la condición que te encuentres,
Él quiere impartir gozo, quiere impartir paz sobre tu vida. Él quiere bendecirte en una manera especial. Lo que necesita es, como hizo el apóstol Pablo, tener un encuentro con Dios. El encuentro está en que depende de ti. ¿Qué es lo que quieras hacer con el Señor? Entonces, cuando Dios trató con Ananías, inmediatamente Ananías le dijo, la primera fase que le dijo: Señor, tú sabes que este hombre es perseguidor de la iglesia, es perseguidor de tus hijos. Pero le dijo: no te preocupes, vete, porque el instrumento me he escogido y él va a saber cómo le conviene pasar diferentes dificultades por mi nombre. Y cuando él llegó, aunque él la había renegado porque él sabía que él era perseguidor de los creyentes, pero cuando Dios trató con él, que él fue a la calle que se le había dicho que hay de la derecha y encontró entonces allá a Pablo, era llamado Saulo en ese tiempo, después el nombre fue cambiado a Pablo. Entonces él oró por él y dice que se le quitaron las escamas de los ojos y él entonces pudo recobrar la vista. Pero lo que me llama la atención es que cuando él fue, aunque él era perseguidor, pero como Dios había tratado, cuando Dios trata contigo y tú te das cuenta que es Dios y conoces la voz de Dios, no hay ningún problema en ese sentido, porque él fue y le dijo: hermano Saulo. Entonces quiere decir que cambió realmente después de ahí, de Saulo de Tarso, el perseguidor, ahora a ser un hijo de Dios, ser cristiano. Y él le llamó hermano. Entonces, después de ahí en adelante, Pablo fue diferente. Se preparó para seguir predicando la palabra del Señor. ¿Qué es lo que tú necesitas hacer? Está predicando la palabra en estos tiempos difíciles. La mies es mucha y los obreros son pocos. Necesitamos realmente clamarle al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Entonces necesitamos que realmente pueda tener ese encuentro con el Señor. El encuentro con Dios es un encuentro personal con Él. Quizás no ha tenido una relación tan profunda, tan estrecha con el Señor, pero en este momento te estoy señalando que es importante que pueda saber que cuando tienes dificultades, cuando tienes problemas, si tú te acercas a Dios, Dios realmente va a estar cerca de ti y te va a ayudar y te va a dar las directrices que necesita. Él va a direccionar tu vida para que puedas caminar en la manera correcta que realmente está señalada por Él, conforme a su palabra. Entonces necesitamos ese encuentro personal. Cuando tenemos ese encuentro personal hay transformación en nuestras vidas. Somos hombres diferentes, somos mujeres diferentes. Ya no somos iguales. ¿Por qué? Porque hemos tenido un encuentro con el grande, con el Creador. Oh, es importante que tome esa decisión de tener ese encuentro con el Señor. Quiero en este momento darte gracias por permitirme llegar a tus hogares. Entonces necesitamos nosotros, en una manera especial, decirle: Señor, me está dando una oportunidad. Estoy escuchando este mensaje y quiero realmente acercarme a ti. Entonces acércate a Dios. Dios quiere bendecirte. Que no sea religión lo que está viviendo, sino que pueda tener un encuentro personal con el Señor. Y ese encuentro personal con el Señor te va a ayudar en una manera especial para tú entonces poder disfrutar de los goces que hay realmente en el Evangelio. El Evangelio es realmente poder de Dios. El apóstol Pablo, cuando escribe en Romanos capítulo 1, versículo número 16, dice claramente: porque no me arrepiento, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. O sea que el Evangelio tiene el poder y ese poder va a venir sobre tu vida dependiendo de la relación que tenga con el Señor. Si tienes el encuentro con el Señor, sería bien importante para tu vida, porque tienes semilla de eternidad dentro de ti y esa semilla te va a ayudar a poder estar en los brazos del Señor. Entonces quiero orar por ti, si me permite, en este instante, solamente a la oración conmigo, y va a ver cómo Dios va a transformar tu vida y te va a ayudar en una manera especial. Repite conmigo: Señor amado, que estás en los cielos, te doy gracias por este privilegio, por esta oportunidad que me brinda de poder presentarme delante de tu presencia en este instante. Muy agradecido estoy de ti, Dios, porque me ha hablado y al hablarme he sentido cómo está mi vida espiritual, lo descuidado que estoy, lo descuidada que estoy. Pero en este instante abro mi corazón y hago reconciliación con Jesucristo y nuevamente reactivo ahora esa reconciliación con Él, ese encuentro especial con Él. Y solo suplico que mi nombre sea realmente reactivado en el libro de la vida y que yo pueda servirte. Borra mis pecados, borra mis maldades. Límpiame a través de la sangre de Jesucristo
ame un hombre nuevo, ame una mujer nueva, pero necesito realmente la ayuda tuya. He luchado tratar de ser feliz o de tener gozo, de tener paz a través de diferentes medios y no lo he conseguido. Pero hoy realmente me arrepiento. Hoy recibo a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Gracias te doy por la salvación de mi alma y el perdón de mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te